es la infección urinaria, ¿sí? Hemos hablado de los síntomas de la infección urinaria y creo que ya podemos hablar del medicamento que en este caso es la ciprofloxacino. Como les dije, el ciprofloxacino forma parte de las quinolonas y como estamos viendo acá, el ciprofloxacino viene de 500 miligramos, comprimidos de 500 miligramos, ciprofloxacino, ¿sí? Muchos ustedes, algunos ya han debido tomar el ciprofloxacino, otros han comprado para algún familiar ciprofloxacino. Es muy utilizado el ciprofloxacino, ¿sí? ¿Es bueno el ciprofloxacino? Sí es bueno. Vamos a ver que tiene sus usos muy importantes el ciprofloxacino, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya dijimos que el ciprofloxacino es una quinolona. ¿Cuál será el mecanismo de acción? Porque vamos a hablar que todos los antibióticos tienen un mecanismo de acción. ¿Dónde atacarán esos antibióticos? Atacarán la pared, atacarán el núcleo, atacarán los ribosomas. ¿Qué atacará? En este caso estamos hablando de que las quinolonas, su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis del DNA. ¿Cómo? Con la topoisomerasa 2 y con la topoisomerasa 4, ¿sí? ¿Qué significa inhibición de la síntesis de DNA? La síntesis de DNA, ¿cómo las bacterias se reproducen? Las bacterias tienen un mecanismo de reproducción. Habitualmente las bacterias, el DNA, se encuentra así como nosotros nos recordamos que hemos llevado como una doble hélice, ¿no? El DNA, las cadenas de DNA se disponen en una doble hélice. Las cadenas de DNA se disponen en una doble hélice, ¿no? O sea, estamos viendo acá, ¿no? Habitualmente el material genético se encuentra así, pero cuando estas bacterias quieren reproducirse, quieren aumentar en cantidad, están produciendo una infección, van a tener que reproducirse. Para reproducirse, el material genético, el DNA, se tiene que separar, ¿sí? Se tiene que separar, una cadena irá por un lado, otra cadena irá por otro lado. ¿Qué requiere? O sea, ¿y qué es lo que va a llevar que esta cadena de DNA se separe? Principalmente las topoisomerasas, ¿sí? O sea, lo va a dividir. Y una vez dividido, ahí la bacteria va a poder clonar su material genético. Pero mientras estén juntas las cadenas de DNA, no va a poder clonar el material genético. Necesariamente va a tener que estar dividida el material genético o el DNA para clonarse, ¿sí? Entonces, las topoisomerasas, si la ciprofloxacino inhibe las topoisomerasas, no va a poder desenrollarse este material genético, entonces no va a poder reproducirse, no va a poder haber abundante cantidad de bacterias. Es como que cuando la lana, o sea, cuando alguien quiere tejer una chompa, si no tiene adecuados palillos, adecuado material, nunca va a formarse una chompa, ¿no? De la misma manera, si no hay las topoisomerasas, si están inhibidas, no trabajan, entonces no van a poder formarse nuevas bacterias. ¿Quién va a hacer eso? Principalmente las quinolonas. En este caso estamos hablando del ciprofloxacino, que no va a permitir que haya más reproducción de bacterias. De esa manera, al no haber más reproducción de bacterias, tranquilamente las pocas bacterias que queden van a morir. Obviamente, pero si es que se reproducen, va a haber muchas bacterias y van a tener gran capacidad de supervivencia y van a proliferar y van a infectar, ¿sí? Bien, entonces las quinolonas existen. Las quinolonas son de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Las de primera generación no vale la pena aprender, las de primera generación no vale la pena que aprendamos. ¿Por qué? Porque ya no las fabrican, ya quedaron muy antiguas, ¿sí? Entonces no vale la pena aprender. Entonces, ¿qué tenemos? En las de segunda generación,
La más importante, fíjense acá, que es la ciprofloxacino. El ciprofloxacino es la de segunda generación, la más frecuente. También tenemos el norfloxacino, pero la más conocida y la más utilizada es el ciprofloxacino. Y ustedes se dan cuenta que acá en tercera generación tenemos el levofloxacino. Ya vamos a hablar de para qué sirve el levofloxacino, ¿sí? Mucho no vamos a hablar de las de cuarta generación porque todavía no hay en el país, no tenemos las de cuarta generación, ¿sí? Entonces no vale la pena. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que aprender lo más frecuente, ¿sí? Tienen que aprender lo más, acá no se trata de aprender lo que no existe, acá se trata de aprender lo que existe, lo más frecuente, lo que va a ser útil para ustedes, ¿sí? Muy bien, a medida que las quinolonas van aumentando de generación en generación, obviamente van a tener más acceso o van a destruir más bacterias, ¿sí? A medida que las quinolonas vayan aumentando en generación, siendo más potentes, van a destruir más bacterias. Bien, entonces, como si ustedes se dan cuenta acá, la ciprofloxacino principalmente va a atacar, el ciprofloxacino principalmente va a atacar, el ciprofloxacino va a atacar a los bacilos gram negativos. Las de segunda generación, las quinolonas de segunda generación tienen más apetencia por los gram negativos, ¿sí? ¿Cuáles son las bacterias gram negativos más frecuentes? Son los bacilos. De estos, ¿cuál sería el más frecuente? La Escherichia coli, ¿sí? Entonces, las de segunda generación van a destruir más frecuentemente aquellas bacterias gram negativas, en este caso los bacilos gram negativos, ¿sí? Bien, entonces tienen la ciprofloxacina tiene mucha apetencia por los bacilos gram negativos, en este caso la Escherichia coli. Ya vamos a hablar de lo que es la pseudomonas, pero nos quedamos por el momento con las Escherichia coli, ¿sí? Se dan cuenta que las de tercera generación no tienen tanta apetencia por los gram negativos. Las de tercera generación serán más fuertes, pero no tienen tanta apetencia por los gram negativos. Vamos a ver por qué, ¿sí? Principalmente las de tercera generación, como el leofloxacino, va a atacar ya gram positivos. Los de segunda generación, gram negativos, y las de tercera generación van a tener mucha apetencia por los gram positivos, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo más adelante esto. Bien. Entonces, que hablando de infección urinaria, hemos dicho que el agente causal más frecuente de las infecciones urinarias es la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, ¿no? Hemos dicho que las quinolonas son muy buenas, en este caso el ciprofloxacino va a ser muy bueno para tratar aquellas infecciones urinarias que en su mayoría están producidas por las Escherichia coli. Hemos hablado de las infecciones urinarias bajas e infecciones urinarias altas. En el ejemplo de las infecciones urinarias bajas, hemos dicho que la más frecuente va a ser la cistitis. Ahora, si yo tengo que decir, ¿qué será más frecuente? ¿Una infección urinaria alta o una infección urinaria baja? Ya hemos dicho que la infección urinaria alta está representada por la pielonefritis. ¿Qué es la pielonefritis? Hemos dicho que es la infección del riñón y es la infección de la pelvis renal, o sea, el riñón, la infección del riñón es la pielonefritis y la infección de la vejiga es la cistitis, que son las. ¿Cuál de las dos será más frecuente? ¿Una infección, una pielonefritis o una cistitis? ¿Cuál será más frecuente? De lejos, más frecuente es la cistitis, ¿sí? De lejos, más frecuente es la cistitis, porque si anatómicamente ustedes se dan cuenta, eh, si anatómicamente la vía de acceso más frecuente para una infección urinaria es a través de la vía ascendente, ¿no? Donde las bacterias ingresan por la uretra, ¿no? Hemos dicho que la infección urinaria se divide en altas y bajas. Cuando entra por la uretra, lo más frecuentemente es que se produzca una cistitis, ¿sí?
Pero es muy difícil que esta infección vaya ascendiendo, ¿sí? Vaya ascendiendo, porque también el sistema urinario tiene mecanismos de defensa. Esta infección que tenemos acá como infección urinaria baja, como cistitis, es, eh, es difícil que vaya ascendiendo hacia los riñones. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque tenemos un mecanismo de defensa. Cuando una persona tiene una pielonefritis o tiene una infección de los riñones, hay que alarmarse, porque una pielonefritis no es cualquier infección. Una pielonefritis es algo muy importante. Una infección, una pielonefritis, necesariamente el paciente tiene que estar internado porque tenemos que evitar que los riñones se dañen al máximo. O sea, tenemos que cuidar muy bien los riñones porque ustedes saben que si un riñón se daña, se enferma gravemente, ese paciente va a pasar a diálisis, obviamente, ¿no? Entonces, los riñones tenemos que cuidarlos como si fueran oro, tenemos que cuidar bastante. La mayoría de las infecciones urinarias de lejos se van a quedar acá como una cistitis, como la mayoría de las infecciones urinarias van a ser infecciones urinarias bajas y se van a quedar como si fuese una cistitis, ¿sí? Para una cistitis es muy bueno el ciprofloxacino, ¿sí? La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver en el consultorio o en el hospital, van a tener cistitis. ¿Y cuál es el tratamiento para una cistitis? Como acá dice, ¿no? El tratamiento para una cistitis es el ciprofloxacino, un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días, ¿sí? Cistitis, ciprofloxacino, un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días. ¿De cuánto viene el ciprofloxacino? El ciprofloxacino viene de 500 miligramos, entonces yo le doy un comprimido cada 12 horas por 3 a 5 días. Ese sería el tratamiento de una cistitis, que es la causa más frecuente de consulta en los hospitales. Si yo estoy seguro, si el paciente me dice, doctor, tengo disuria, tengo polaquia, o sea, yo lo interpreto, ¿no? El paciente tiene disuria, polaquiuria, tiene orinas turbias, orinas fétidas, dolor suprapúbico. Ah, no, esta paciente tiene una cistitis. ¿Qué medicamento yo le voy a dar? Le voy a dar ciprofloxacino, ¿no? Entonces, con seguridad le voy a dar ciprofloxacino. Perfecto. ¿Le puedo dar norfloxacino? Sí, no es tan frecuente, pero sí se puede dar norfloxacino. El norfloxacino sí también se puede dar. Y se da un comprimido bioral cada 12 horas por 3 a 4 días, el norfloxacino, ¿sí? Entonces, ¿también es bueno el norfloxacino? Sí. ¿Se utiliza habitualmente? Sí, también se utiliza, pero no tan frecuente como el ciprofloxacino. Pero el norfloxacino es muy importante, ¿sí? Bien. ¿Hay otros medicamentos con los cuales yo puedo tratar una infección urinaria? Claro que sí, hay otros medicamentos, hasta con a veces, en esta no es la clase, pero cuando hablemos de amoxicilina vamos a ver que también una infección urinaria se puede tratar con amoxicilina, depende en qué paciente. ¿Se puede tratar con clotrimazol? Sí, se puede tratar con clotrimazol una infección urinaria. Hay otros medicamentos, pero en este caso estamos hablando del más frecuente, que sería el ciprofloxacino, ¿sí? El ciprofloxacino, ¿sí? También puede ser el clotrimazol, puede ser la amoxicilina, ¿sí? Entonces, sería el tratamiento más frecuente para una cistitis. Ahora, ¿qué pasa si este paciente tiene una infección urinaria alta? ¿Cuál es la infección urinaria alta? ¿Cómo se llama? Se llama pielonefritis, ¿no? Las infecciones urinarias altas son las pielonefritis. Ya les he dicho que las pielonefritis son infecciones del riñón y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque puede dañar gran parte del riñón y eso no es nada bueno. Entonces, ¿con qué puedo tratar una infección urinaria alta? Una infección urinaria alta también puedo tratar, o una pielonefritis, con ciprofloxacino endovenoso, ¿sí? Ciprofloxacino endovenoso. ¿De cuánto viene el ciprofloxacino endovenoso? Viene de 400 miligramos endovenoso cada 12 horas por 10
a 14 días, por 10 a 14 días. Acá, si se dan cuenta, el tiempo es más prolongado y el tiempo es más prolongado, ¿no? Para una pielonefritis. Necesariamente el paciente va a tener que estar internado. Ustedes saben que todo paciente que se encuentre internado tiene que recibir antibióticos endovenosos, ¿no? Tiene que recibir antibióticos endovenosos. Y si tiene que recibir antibióticos endovenosos, entonces tiene que estar internado el paciente. ¿Será el único medicamento que yo le puedo dar para esta situación? No, hay muchos más endovenosos. ¿Cuál, por ejemplo? La ceftriaxona. Ya cuando hablemos de cefalosporinas, vamos a hablar de las ceftriaxonas, pero por el momento estamos hablando de las quinolonas. ¿Estaría bien que yo trate a una paciente con pielonefritis con ciprofloxacino endovenoso? Sí, estaría bien, sí, estaría bien. Estaría bien, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta por qué? Porque las quinolonas hemos dicho que atacan o van a destruir bacilos gram negativos. ¿Qué bacilos gram negativos? En este caso, la Escherichia coli, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ya poco a poco comenzar a pensar qué antibiótico debe recibir mi paciente, ¿sí? ¿Qué antibiótico debe recibir mi paciente, ¿sí? Y vamos a ver que también hay otras enfermedades que también podemos tratar con quinolonas. Bien, ya hemos hablado de las infecciones urinarias, ¿sí? Hemos hablado de las infecciones urinarias que podemos dar ciprofloxacino por vía oral, ciprofloxacino por endovenoso. ¿Qué otras alternativas tengo para tratar? Puedo tratar con pastillas, con amoxicilina, puedo tratar con clotrimazole, etcétera, y también por vía endovenosa puedo tratar con ceftriaxona, ¿sí? Pero en este momento estamos hablando de quinolonas. ¿Qué otra enfermedad puedo tratar con quinolonas? Otra enfermedad que puedo tratar con quinolonas puede ser las neumonías. ¿Qué neumonías? Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, vamos a tener un descanso de 3 minutos y vamos a continuar con la clase porque está muy interesante.